Dios le bendiga a todos, amén. Vamos buscando en 2 de Timoteo capítulo 2. En estos 2 meses hemos estado enseñando, ¿no?, la gran necesidad de establecernos en la palabra, ¿no?, en la palabra de Dios. Y la primera enseñanza fue la trascendencia de la palabra de Dios, ¿no?, lo trajo el pastor Manuel Alves. La palabra de Dios es trascendente, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. La palabra de Dios es eterna, ¿no? La palabra de Dios es Dios mismo, Dios que hace posible que podamos conocerlo, ¿no? Y después se nos habló de la importancia de memorizar y meditar en la palabra de Dios, porque para eso Dios nos ha dado la mente, para trabajar en la mente, en el corazón, en lo más profundo, y para que la palabra, que la entendamos o no la entendamos, memoricémosla, ¿no?, y en ella meditemos. Hay palabras que a veces la entendemos, que el Espíritu de Dios nos ha hecho entender, y otras palabras que Él no nos ha hecho entender, y que si meditamos, memorizamos y meditamos en ella, el Señor hará posible que nosotros podamos ser parte de nuestra vida, ¿no? Y después se habló sobre la obra del Espíritu Santo en hacernos entender la palabra de Dios, porque solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender la palabra de Dios, o Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos puede hacer entender la palabra. Después es un acto divino entender la palabra de Dios, por eso Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para entender la palabra de Dios, y tú y yo necesitamos nacer de nuevo para entender la palabra de Dios, ¿no? Y en cuarto lugar, se habló del encuentro con Dios y su palabra. Si tú lees la palabra, la memorizas, y el Señor te va haciendo entender, tarde o temprano vas a tener un encuentro real con Él. Tarde o temprano Él va a acercarse a ti, o vas a ver la manifestación de Dios en tu vida, ¿no? Y en quinto lugar, que nosotros tenemos que orar de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a las promesas que hay, de acuerdo a la palabra de Dios. No es orar por orar, sino es orar conforme a la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando oramos tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Correspondía a las decisiones conforme a lo que toda decisión que tenemos que hacer, la tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Pero en esta noche vamos a estudiar discípulos siendo discipulados y haciendo discípulos en el poder de la palabra, de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Padre, te alabamos y te adoramos y te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Señor, tu palabra, si los planes tuyos son transformarnos y convertirnos, nunca retorna vacía, Señor. Tu palabra sale con un propósito y regresa a ti con fruto, con cambios, con transformaciones, con vidas cambiadas, con vidas que aceptan primero la salvación y después la transformación que tú vas haciendo por medio de ella. Cuando esa palabra se encarna y esa palabra toma vida en nosotros y nos va haciendo cada vez más conforme a la semejanza de Cristo, para ver la gloria de Dios, para ver que Él es todopoderoso, para ver que Él es todo glorioso. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tomen asiento, amado hermano. Como resultado de ir nosotros
el Señor entrándonos o metiéndonos en su palabra, vamos siendo discipulados por el Señor, ¿no? Somos discipulados por el Señor para ser conforme a la semejanza de Cristo. Porque el plan de Dios es que tú y yo lleguemos un día a ser semejantes a Cristo. Pablo en Romanos 8:29 nos dice y manifiesta esa gran verdad, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que Él sea el primogénito dentro de muchos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice, entonces, la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios, cuando ya está dentro de ti, tú no lo vas a poder dejar. Si realmente Dios te ha convertido y te has convertido en un verdadero y auténtico cristiano, así te vayas debajo de la tierra y te escondas, esa palabra te va a perseguir. ¿No sabes por qué? Porque está dentro de ti. No la puedes dejar. La palabra va a cumplir su objetivo, el Espíritu Santo la va a usar y te va a llevar a tomar las decisiones, la decisión más importante de que aceptes el plan de Dios que Él tiene para ti, que Él lo planificó de antes que existiera nada de nada. Antes que existiera nada, el Padre, el Hijo y el Espíritu se reunieron y planificaron crear todo lo que existe. Y dentro de esa creación estábamos nosotros, estábamos tú y yo. Si entendiéramos estas grandes verdades, nuestra vida sería otra, ¿no? Aquí encontramos a un hombre que le entendía la palabra tal como le habían enseñado y él usó esa palabra para perseguir al Señor Jesucristo. Y persiguió al Señor Jesucristo hasta que un día se encontró cara a cara con Él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia, pero el Señor le dice, Saulo, me persigues a mí, ¿no? Y esa palabra que él no la había entendido como debía de ser, a partir de ese momento comenzó a tomar vida. Y Dios pudo transformar su vida y convirtió su vida y se convirtió en un hombre que tenía un poder fuera de lo común, una autoridad, poder, unción, y estuvo preparado para cualquier forma de vida que Dios había determinado para él. Cuando él está escribiendo esta carta, él está preso en una condición totalmente infrahumana, en una condición que ninguno de nosotros ni siquiera nos hemos acercado a esa condición. Nosotros en esta actualidad, la generación Z, la generación de cristal y los que anteceden a esas generaciones están creyendo que no va a haber no hay sufrimiento. Si algo sufrimos, se arma un escándalo. En estos días, aquellos que pueden ver el dolor y el sufrimiento de distintas maneras, ¿no? A través de enfermedades incurables o a través de pruebas, ¿no? De cataclismos, de
de guerras, tú no puedes escabullirte. Antes uno miraba con las cosas que pasaban muy lejos, ¿no? Pero ahora están casi a la puerta. Y en cualquier momento nos puede tocar la puerta. Y podemos entrar en una situación totalmente muy terrible y angustiosa, ¿no? Nosotros somos una ciudad en la cual vivimos y solamente por el amor y la misericordia de Dios, esta ciudad de Lima existe. Lima no produce agua, pero tiene agua hasta por gusto. No, Lima no produce muchas cosas que son elementales y las tiene porque Dios ha prometido darlo. Pero también, si nosotros no reconocemos esas grandes verdades, estamos expuestos a sufrir. Ahora otros van a sufrir por la causa de Cristo. El auténtico y verdadero discípulo, una de sus cosas que va a pasar es el sufrimiento. Pablo está preso y le está escribiendo a Timoteo, aquel que él consideraba su hijo, ¿no? En el capítulo 2, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 1, le dice hijo, ¿no? Se refiere a él como su hijo. Y aquí en este versículo 2.1 le dice hijo mío, no le dice hijo mío. Y si uno va a la palabra en hijo, es teinon, que significa pequeño, ¿no? Como un niño, como diciendo, tú aún sigues siendo para mí un niño, ¿no? Y le habla con ternura, le habla con amor. ¿Quién está hablando? Un hombre que está sufriendo y que está en una condición infrahumana. Y no sabemos si era ya en otoño o estaba en invierno, pero que estaba teniendo frío, y mucho frío tenía, porque la cárcel era debajo de la tierra, ¿no? En una mazmorra. Los romanos fueron uno de los primeros que comenzaron a trabajar con el desagüe, ¿no? Ellos fueron uno de los pocos que comenzaron a atender el sistema de desagüe, y algunos dicen que por ahí, por la cárcel, pasaba el sistema de desagüe, si es que él estuvo preso en la ciudad. Eso es lo que no se sabe exactamente, pero que estuvo en una condición infrahumana, y le está diciendo, en primer lugar, Pablo le va a decir a Timoteo que se esfuerce, que saque, que busque más poder de Dios. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate, es decir, le dice, llénate del poder, en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es Dios extendiéndose libremente, es Dios inclinándose a nosotros, los hombres, pecadores, para asistirnos. Y Pablo le dice, yo conozco la gracia de Dios, yo sé lo que es la gracia de Dios. Tú solamente llénate del poder, ¿no? Por eso ya le he dicho en el 1:6, le dice, por lo cual te aconsejo, en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego. Pablo no le dice a Timoteo, busca, ayuna, ora para que tú tengas el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti se avive. No, le dice, aviva. Es decir, le dice, ya tú tienes el don, ya tú tienes ese don y tienes que avivarlo. Tienes que ponerlo en funcionamiento, tienes que creer que eso ya es verdad. Timoteo era temeroso, muy miedoso. Pero le habla de que Dios le ha dado espíritu de poder y no de temor. Entonces, lo primero que un discípulo tiene que ser es ser discipulado. Pablo fue discipulado. Y él está aquí en la cárcel discipulando a Timoteo, dando sus últimas palabras escritas, porque estas son las últimas palabras escritas de Pablo a un hombre, a Timoteo, y lo está discipulando. Y le está diciendo, esfuérzate,
Esfuérzate, sé valiente. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. El ser discípulo en este tiempo del Señor Jesucristo va a ser toda una batalla, va a ser toda una guerra. El mundo dice, y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el mundo en este tiempo tiene cierto poder que Dios le está otorgando, ciertas facultades que Dios se lo está permitiendo por causa del pecado de nosotros, la iglesia, que hemos dejado de confiar en Dios, que no nos apropiamos de las promesas de Dios, que no, por ejemplo, si no hemos entendido la trascendencia de la palabra de Dios, que fue el primer tema. ¿Qué significa trascendente? Que es algo de suma importancia, que debe tener un lugar muy importante en nuestras vidas. No importa la edad que tengas, debe tener un lugar muy importante en nuestras vidas. La palabra nos va a cambiar y a transformar cuando nos dejamos discipular, cuando nos dejamos de discipular. Dios va a obrar en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los pentecostales, es que a veces cometemos el grave error de poner en posiciones a creyentes, a hermanos, que no se dejan discipular, o que pensamos que tienen características de un discípulo, y porque lo vemos, ¿no? Pero cuando ya se le entrega la posición, se le da el poder para que tomen y puedan ellos discipular a otros o dirigir a otros, vemos que son niños o que no tienen temor ni reverencia a Dios y no aceptan que uno lo corrija, a veces aún como pastor, que uno le llame al orden y se salen fuera del orden. Pero aquí encontramos a alguien que en todo momento vivió en el orden de Dios, a Pablo, después de que se convirtió. Y le está diciendo a Timoteo, esfuérzate. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos en la gracia, que es en Cristo Jesús. Todos nosotros, para tener la gracia, tenemos que estar en Cristo Jesús. Y la gracia, como yo sé que muchos lo repiten, es el favor inmerecido de Dios. Es todo lo que Dios nos da, todo lo que necesitamos para permanecer en la fe, para crecer como hijos de Dios, para que la obra de Dios se vaya haciendo realidad. Dios nos da todo lo que necesitamos, todo. Dios no da unas cosas a uno y a otro, no, nos da todo lo que necesitamos. Nos da, por ejemplo, el deseo de leer la palabra, el deseo de orar, el deseo de seguir al Señor Jesucristo, de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Nos pone todos esos deseos en nosotros. Pone el deseo de someternos a Él. Pone el deseo de serle fiel a Él. Pone el deseo de ser obedientes a Dios y a las autoridades. Pone el deseo de memorizar la palabra de Dios. Pone el deseo de meditar en la palabra de Dios. Pone el deseo en nosotros de que cuando oremos usemos la palabra de Dios. Todo eso Dios lo pone, ¿me entiende? En nosotros. El problema no es, somos nosotros que no tomamos eso, que no nos esforzamos en la gracia, que no nos esforzamos, por ejemplo, por leer la palabra, por orar, por meditar en la palabra, por memorizar la palabra, por darle la importancia a la palabra que es trascendente, que yo no puedo tomar ninguna decisión si no voy a la palabra de Dios, si voy y le pido al Dios en oración que Él me guíe, o busco el consejo de alguien, al que me discipula, necesito, porque es trascendente la decisión que voy a tomar. Pero a veces tomamos decisiones en el camino, ¿no?, que después nos arrepentimos toda la vida. Si alguien de ustedes, por ejemplo, fornica y como consecuencia de que fornica con la joven queda embarazada,
muchos de sus proyectos de ambos, si son cristianos, quedan truncados, quedan postergados, muchas veces. Y a veces la mujer ya nunca a veces logra su sueño. A veces puede estar ambos en la universidad o ambos ya, ¿no? Y ambos avanzando y de un momento a otro toma la decisión sin considerar todo esto de que las promesas de Dios están ahí, como la palabra es trascendente, las promesas se cumplen siempre y cuando nosotros permanezcamos en el Señor. ¿Me entiende? Miren, aquellas personas que han cometido este tipo de decisiones, es un ejemplo y que está latente y que el día de hoy es verdad. Estamos viviendo en una sociedad vana, una sociedad vacía, donde hay que llenar, hay que llenarnos y la gente se llena de cosas que no tienen valor, de cosas que no son trascendentes, como son las modas, como son los medios virtuales, y no nos afirmamos en el Señor. Por eso dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces hay que esforzarse, hay que decidirse. Bueno, nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos esfuerzo. Bueno, jamás. Y Pablo lo va a demostrar aquí. Y tiene toda la autoridad para decirlo. Dice, lo que has oído de mí. Dice, lo que has oído con el oído de la mente. No es un oído que entra por aquí y se va por allá, ¿no? Y que te puede durar un día, 2 días y después te olvidas por completo. No, no, no. Así como tú te esfuerzas en la gracia, Dios nos da la bendición de poder oír la palabra de Dios. Y tenemos que esforzarnos para poner todo nuestro ser, toda nuestra mente, ¿me entiende? Porque se oye con el oído de la mente. El corazón para los judíos no es el corazón de los sentimientos, no, 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 el corazón para los judíos era la mente. La batalla está en la mente. La decisión no la tomamos en nuestra mente, hermano. Muchas veces ahí perdemos las batallas y ahí fracasamos, porque cuando ya pecamos, ya le hemos tomado la decisión en nuestro corazón, en nuestra mente, y la ejecutamos nada más. Pero si nosotros, como aquí le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de lo que tú has oído de mí, de lo que tú has visto, cómo yo he enseñado. Tú conoces toda la doctrina que yo he enseñado. Yo te estoy entregando a ti el buen depósito, porque Pablo le estaba entregando a Timoteo todo el legado de lo que él había enseñado, todas las enseñanzas. Y la tarea que le estaba dando Pablo a Timoteo era discipular a otros con la palabra de Dios. Por eso que es, para nosotros discipular a otros, primero tenemos que ser discipulados. Para nosotros poder en estas cosas de Dios avanzar, tenemos que recibir de parte de Dios. Por eso que en la iglesia hay ministerios. Por eso digo, ¿no?, que a veces el error y el fracaso, a veces como pastor que he tenido, ¿no?, ha sido de poner en posiciones o recomendar o promover a hermanos o hermanas que después han fracasado totalmente, o que se han creído o que se creen que son algo. Bueno, tú y yo no somos nada. Todo es por la gracia de Dios. Y Dios nos da la gracia, y en esa gracia es que tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para oír lo que se nos enseña, con lo que se nos discipula, con lo que se nos exhorta, con lo que se nos corrige, con lo que se nos confronta. Dice, lo que has oído de mí, dice Pablo, de mí, no le dice de otro, de mí, ha salido de mi boca, porque eso me lo dio Dios se lo dio a Pablo,
Y Pablo se lo dio a mucha gente, a muchos creyentes, y uno de los testigos principal que estaba ahí, ¿quién era? Timoteo. Y a Timoteo lo tuvo a su lado. A Timoteo en todo momento, por muchos años, se calcula de 15 a 20 años, lo discipuló Pablo, todos los días. Y el día que tenía que partir, Pablo tenía que dejar el legado a alguien, a un discípulo. Pero mire, aquí lo está discipulando, lo ha discipulado, lo sigue discipulando. Pablo fue discipulado. Y Timoteo, necesita ser discipulado para discipular a otros. Yo no puedo dar. Leo, por ejemplo, está él practicando el fútbol, ¿no es cierto? Él tiene un entrenador. Y si él no sigue las indicaciones de su entrenador y comienza a jugar como él quiere, el entrenador lo va a mirar y después lo va a descartar y le va a decir: mira, tu muchacho, andate a tu casa nomás. Si tiene carácter ese entrenador. Ahora, si está negociando con él es otra cosa, ¿no? Pero si tiene carácter, es un entrenador y dice: a tu casa ándate porque tú no sirves para jugar. Así, hermano, mire, en todo lugar, en todo sitio. Tú vas a una empresa a trabajar y no haces lo que se te da la gana. Te sometes a las cosas que la empresa te ordena porque la empresa quiere que tú produzcas. Y si tú no produces, adiós. Tú a la universidad, en el colegio están los profesores detrás de ti, te están ayudando, pero en la universidad, si tú no produces, solo tú te expulsas, solo tú te vas. Los profesores no hacen ningún problema, ellos ni siquiera se preocupan por ti, porque se supone que ya tú eres mayor, que ya tú has llegado a un nivel, ¿me entiendes? Eso es en el mundo. ¿Cuánto más en las cosas de Dios, que Dios nos da de todo lo que necesitamos solamente tenemos que esforzarnos para oír lo que Dios nos enseña cada vez que venimos, cada vez que alguien nos enseña. Aquellos que van a ir al campamento van a estar 3 días casi, van a estar ahí encerrados. Y si usted va con una disposición de oír a Dios con su mente, créelo, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios te va a hacer cosas contigo que puede cambiar tu vida, que puede ser una persona distinta, como también lo puede ser en este momento, en este lugar, cuando tú vienes con esa disposición de esforzarte en la gracia, de oír con tu mente, con el oído de la mente. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, los testigos eran oculares y auditivos. Le miraban a Pablo y oían a Pablo. Le prestaban atención. No como aquellos que a veces yo miro como pastor, y están ahí, ¿no? Yo sé que algunos dicen que están viendo por el celular, pero a veces cuando ya están escribiendo, ¿no? Y varias veces están escribiendo y ya no están viendo. No, es que estoy preparando la nota, pastor, es que yo estoy haciendo la nota de lo que, ¿no? De repente es como, bueno, el otro día veía a Berenice que estaba escuchando la clase y ella estaba ahí apuntando, ¿no? Ahí, mientras la profesora daba la clase, yo veía que ella escribía en su computadora. De repente tienen ese es su método de estudio, gloria a Dios por ello, ¿no? Que algunos tienen ese método, ¿no? Y le damos gloria a Dios, hermano, de verdad. A veces tú estás escuchando a alguien y tienes la facilidad de lo que estás ahí, como ya llegas a dominar tanto, lo puedes ir escribiendo las notas, ¿no? Y después las repasas. Pero aquellos que están chateando, aquellos que están haciendo, que están viendo, bueno, ya ahí no están oyendo, hermano. No puedes. Dios es santo. Dios es sagrado. Dios es celoso. Dios quiere la honra. Dios quiere el primer lugar. Si tú estás a la vez escuchando la palabra y a la vez haciendo otra cosa, ¿tú crees que Dios se va a glorificar en tu vida? Nunca, nunca. Puedes tener una mente brillante, ¿no? Y te puedes acordar, pero eso solamente queda como información en tu mente, en tu corazón. Pero si tú y yo te esfuerzas en la gracia, al oír, dice, y a mirar con tus ojos, y a oír con tus oídos, con toda tu atención, entonces dice, esto encarga a testigos que tú has visto, que oyen con la mente, que cuando Pablo y tú has enseñado, también te han oído y ya te han visto. A estos, dice, ante muchos testigos, esto encarga, a estos confía, a estos confía en ellos. Esta palabra significa también, son personas que tú confías, pero que esas personas se comprometen a rendirte cuenta. Eso significa esta palabra también. Que no tú agarras y le dejas, bueno, ya
toma, y hazlo, mira esto de acá ya. No. Tú sabes, confías en ellos, estás encargando una gran responsabilidad, pero también le dices, mira, esta es la condición. Tú tienes que rendir cuenta a Dios y a través de mí lo vas a hacer. Yo te voy a llamar y te voy a pedir cuentas, que me rindas cuenta de lo que estás haciendo, de cómo estás discipulando o de cómo tú te estás preparando. Si estás orando, si estás leyendo la Biblia, si estás entendiendo lo que lees, ¿te dejas discipular? Eso es dejarse discipular, hermano. Cuando alguien venga y te dice, oye, ¿qué pasó? Y si no lo has hecho, viene y te llama la atención y te exhorta y te dice, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo es posible? Porque el Señor te está confiando su palabra para que tú y yo seas transformado y después de que en ese proceso de transformación tú vayas también ganando otras almas para Cristo y tú vas a hacer lo mismo con esas personas. ¿Me entiendes? Eso es lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Confía a hombres dignos, ¿no? Dice, a hombres fieles, dignos, fieles, actos suficientemente, es decir, fuertes. Tú no vas a dar a una persona que hoy día piensa una cosa y mañana piensa otra cosa. No vas a dar eso hoy tú le haces un encargo y a los 6 meses te está renunciando. Y tú dices, ya pues hermano, tranquilo, ya pastor, voy a seguir andando. Pasa 3 meses y otra vez renuncia. Ya no, pues, ese ni idóneo ni fiel. ¿Me entiendes? No le puedes dar ninguna responsabilidad ya, no lo puedes. ¿Me entiendes? O se encapricha y quiere hacer las cosas como él quiere. No es así. No es así, ¿me entiendes? Por eso dice, compromete a personas que rindan cuentas. Estas personas son fieles, están aptas para eso, para obedecer la voz de Dios, para poner su mente, el oído de su mente, para esforzarse en la gracia, son aptas para eso. Son fieles a Dios y fieles a las promesas de Dios y también son fieles en la iglesia. Muestran fidelidad, porque la fe es fidelidad también. Tú no estás como aquellos que vienen a medio culto, por ejemplo, ¿no? Siempre están llegando a medio culto. Ya cuando el devocional ha terminado o a veces cuando ya la prédica, ya tú eres de esa persona. No podemos encargarle nada. Dios es Dios. ¿Me entiende? Esos son los discípulos fieles. Esos son los hombres y mujeres que Dios bendice. Esto es radical. Este hombre, ¿dónde estaba? Preso. Y ahí estaba sufriendo, hermano, por la causa de Cristo. Estaba con mucho frío. Tenía enfermedades. Pablo, ¿cuántas veces lo habían golpeado, hermano? ¿Cuántas veces lo habían golpeado y apedreado? ¿Tú crees que no le dolían los huesos? De repente hasta Pablo cojeaba. No sabemos. Pero Pablo, hermano, a Pablo lo agarraron a latigazos. Pablo naufragó. Pablo era un hombre... Seguro si tú lo mirabas no podía ser, ese es Pablo, sí, ese es Pablo. De repente decían, no puede ser, mire ese hombre así en esta condición. Basta, diga el débil, fuerte soy, por eso dice Pablo. Diga el débil, fuerte soy. Yo no soy. Pablo con otra palabra diciendo, el que me hace fuerte es el Señor. Y ese es el discipulado. Y si tú y yo entendemos esta gran verdad, ustedes adolescentes, jóvenes, ustedes entienden esta verdad y se preparan, aún no solamente pueden ser, no van a ser pastores, no van a ser predicadores, no van a ser evangelistas, de repente ni maestros de escuela bíblica, no tienen ese llamado, pero de repente Dios quiere que sean un profesional brillante en la profesión que tengas. Y usas estos principios y todo el mundo te conozca como el doctor o el ingeniero tal y diga el hermano tal y das testimonio, proyecto que se te entregue en tu mano, tú lo haces funcionar por Dios y todo el mundo se queda admirado y anonadado y tú siempre dándole la gloria a Dios. ¿Me entiendes? Porque a veces pensamos que solamente es para aquí, para las cosas de Dios. No, Dios quiere en este tiempo hombres y mujeres como José, como Daniel, como Esdras. Cuando tú miras a Esdras es increíble, hermano. Esdras tenía una autoridad
El rey tomaba las palabras de Esdras y esas palabras las proclamaba, como Daniel, como José, porque eran discípulos de Jesucristo, porque oían con la mente, porque se esforzaban en lo que Dios les daba. No se quedaban satisfechos, sabían que podían hacer muchas cosas más. Por eso dice, ¿no? Para enseñar a hombres dignos, que sean idóneos, que sean correctos, que sean legales, para enseñar, para instruir, para impartir conocimiento, para hacer aprender. Cuando dice, no, dice hombres fieles que sean idóneos para enseñar, para hacer entender, para hacer comprender también a otros. Si tú te esfuerzas en la gracia, vas a llegar a esto, hermano. ¿Sabe lo que significa que Dios te use para hacer entender la palabra? Y las personas entiendan la palabra, las personas se van a afirmar en la fe. Y cuando tú llegues al cielo, el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta es eternidad. ¿Sabe? Hacer entender la palabra es eternidad, vida eterna. Esas personas se van a salir de su ir a la derecha, a la izquierda, o de caer, levantarse, y un día se van a afirmar en la fe, porque un día Dios te usó como su discipulador para discipularlo y hacerle entender la palabra. ¿Por qué? Porque un día a ti también te hicieron entender la palabra. Y tú entendiste la palabra porque hubo pastores, maestros, discipuladores que te enseñaron, que te instruyeron en la palabra. Por eso Pablo le está diciendo, tú pues sufres penalidades, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, actos dignos, que sean idóneos, que estén legalmente preparados, que no hagan trampa, para enseñar también a otros, para instruir, para preparar, para impartir conocimiento, para impartir información, porque a algunos la palabra que tú le enseñas solamente va a ser información, no porque tú no estés enseñando correctamente, como su vida está difusa, como piensan muchas cosas, ellos están solamente recibiendo información, ¿me entiendes? Pero cuando esa persona sigue recibiendo información, un día va a haber un comezón de oír en su corazón, lo va a producir Dios y va a querer, ya va a poner su mente, va a oír con la mente, con todo su ser. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre junto conmigo, le está diciendo Pablo. No, Pablo le está diciendo, mira, yo estoy sufriendo y tú también vas a sufrir. Sufre conmigo. Tú estás estrechamente vinculado a mí. Tú eres mi hijo. Dios me ha permitido formarte. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo que tiene un carácter bueno, que eres noble y eres visto como tú eres, que tú eres el mismo en todo lugar. Le está diciendo como un buen soldado, como dice la palabra buen, le está diciendo que no era de dos caras, que no era de doblez, no, le está diciendo tú pues sufres penalidades como buen soldado. ¿De quién? De Jesucristo. En la palabra original dice en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. El versículo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mano, todos nosotros vamos a sufrir penalidades. No hay un ser humano en la tierra que no sufra penalidades. No hay. Todos, por causa del pecado de Adán y Eva, en cualquier momento de nuestra vida sufrimos penalidades. A veces por nuestras propias decisiones, o a veces por circunstancias que no estaban programadas por nadie y solo Dios sabía. La diferencia es que cuando tú y yo somos hijos de Dios, tenemos otra perspectiva de los sufrimientos. Si sufrimos, ya sabemos si estamos haciendo las cosas bien, estamos discipulando y nos dejamos discipular y nos están discipulando bien y aceptamos ese reto y comenzamos a ir adelante, nos va a ir bien y en un momento determinado Dios va a permitir que suframos, ¿me entiendes? Pero es como el control de calidad, ¿no es cierto? Cuando tú compras algo y tú quieres saber si eso funciona, ¿qué haces? ¿Lo miras o lo pones a prueba?
Lo pones a prueba. Hay cosas que tú sabes que tiene, hoy dice esto puede resistir esto y lo haces así, ¿no? Para probar si realmente funciona o no funciona. Entonces Dios te va a poner a prueba a veces. ¿Para qué? Para ver, para que tú puedas ver que lo que hasta ahí has avanzado funciona. Funciona. Vas a agarrarte de Dios, te vas a esforzar en la gracia de lo que has oído y vas a enfrentar las situaciones teniendo la palabra como trascendente en tu vida. La palabra va a ser trascendente en ese momento porque la tienes memorizada y has meditado en ella y tomas el consejo de la palabra para enfrentar ese sufrimiento, ¿me entiendes? ¿Están entendiendo cómo todo está amarrado ahí? Que el discípulo tiene que saber eso. Por eso Pablo le dice, ninguno que milita. Este es contundente, es como decir casi jamás, ¿no? Ninguno, ni uno, no existe ningún ejemplo válido. Es decir, esta palabra es ninguno que milita, que sirve como soldado, el que contiende. Mira, todo militar o policía tiene una mente militar, ¿no se dan cuenta? A veces usted solamente lo escucha y ya se da cuenta que es militar ya. Y a veces para nosotros su mente es cuadriculada, ¿no? Ellos miran para nosotros así. Claro, en las cosas civiles ellos miran así, pero en las cosas que les corresponden, ellos tienen 180 grados, ¿me entiendes? 180 grados. Yo no puedo mirar como militar. Si yo voy y me pongo en la edad militar, voy a hacer el hazmerreír de ellos. Como a veces los militares son el hazmerreír de los civiles. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensamiento militar, su mente es militar, su mente es de batalla, su mente es para cuidar, para seguridad, para pelear. Entonces, esa es su mente, en eso militan ellos. Así tiene que ser nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser una mente cristiana, que nosotros militamos en este mundo, que tenemos una batalla permanente, pero la palabra de Dios que es trascendente, tiene poder para vencer. Amada la palabra de Dios que es trascendente, que la tenemos en nuestro corazón, que la hemos memorizado, que está ahí, que ahora es nuestra, que nos ha apropiado y que nos ha transformado, porque cuando la entendemos nos apropiamos de ella y la palabra se encarna y nos va transformando, nos va haciendo casi semejantes a Cristo, vamos teniendo la imagen de Cristo, vamos a responder como Cristo respondería, vamos a responder como discípulos de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Eso es lo que dice, ninguno que milita se enreda, se entreteje, se enreda, se involucra, se entrelaza, hace transacciones o trabajos duros como civil. Eso dice la palabra. Esta palabra, se enreda, también significa trabajo duro. Se enreda en los negocios de la vida, en los asuntos de la vida civil. Un militar no se puede enredar. Cuando le van a hacer la prueba, porque a los militares todos los años le pasan exámenes, y si ese militar está involucrado y más en lo civil, cuando le tomen el examen va a salir desaprobado. Y si sus superiores se dan cuenta que ese militar está perdiendo la mentalidad militar, lo sacan, lo expulsan. Porque no puede ver un militar que tenga mente civil. No puede ver un cristiano que tenga mente mundana, que piense como el mundo y actúe como el mundo y solamente ore para que Dios santifique su mundanidad, para que para que las decisiones que son totalmente mundanas, que no tienen nada de Dios, no, Dios dice, yo no te conozco. Pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, yo nunca los conocí, los hacedores de maldad, va a decir el Señor. Porque muchas veces piensan eso. Pero Señor, a mí me va bien, tú me bendices, yo diezmo, todo me va bien, nada, mire. Vamos a estar como los fariseos, ¿no? Que pensaban que porque les iba bien, Dios estaba con ellos. No, hermano, Satanás también te bendice. ¿Me entiendes? Entre comillas. Satanás también te da lo que tú necesitas. ¿Y qué? Para que tú estés entretenido ahí creyendo que eres salvo cuando estás perdido, cuando estás en un espíritu de rebelión. Pero cuando tú eres un cristiano, sabes, dice acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú no te puedes enredar en los negocios de este mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nosotros somos de Cristo. Somos del reino de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Por eso dice, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es? ¿Qué dice? En Cristo Jesús. Significa que tú y yo estamos en Cristo Jesús, que ya no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Él. Estamos en Cristo.
Somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de complacer, a fin de satisfacer, a fin de ganarse el favor. ¿Por qué un militar se esfuerza? Porque él quiere el ascenso, porque él quiere ir. Si es un oficial, él quiere llegar hasta el último nivel y, si es posible, llegar a ser el general de división o tener el mayor cargo, ¿me entiende? Esa es la meta de un militar. ¿Cuál es la meta de un cristiano? El cristiano es al revés. El cristiano su meta es ir menguando, como decía Juan el Bautista, y que Cristo vaya creciendo. Como fue obediente a Juan el Bautista, la humildad, como predicamos los domingos en estos días, el servicio en humildad, el amor al prójimo, ¿no? Hacernos siervos, que el Señor nos haga siervos hasta lo sumo. ¿Me entiende? Como era Pablo. Pablo, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está sirviendo? Sí, le está sirviendo a Timoteo. Lo está alentando, lo está animando, le está discipulando, le está diciendo, hijo mío, mira, tú eres mi discípulo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, dice, no hay ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los llamó. ¿Quién te ha llamado? A ti tienes que agradar a Dios, tienes que hacer las cosas que le agradan al Señor, le dice. Aquel que lo tomó por soldado, ¿quién nos eligió? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos convirtió? ¿Quién nos ha hecho sus hijos de Dios? ¿Quién nos quiere que seamos discípulos para discipular a otro? ¿Quién no quiere, amado hermano, si tú y yo entiendes esta gran verdad de ganar vidas para Cristo y no solamente evangelizarlas, sino discipularlas? Para que la semejanza de Cristo se vaya formando cada día en ellos. ¿No? Dice, para fin de complacer, a fin de agradar, satisfacer, de ganarse el favor de Dios, la aprobación, hijo mío, ¿no? ¿Qué le decía el Señor? Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Óiganlo a él, porque cumple las expectativas. Dios te capacita, amado hermano, Dios nos capacita, nos da todo, como dije hace un momento, todo lo quitamos para que Cristo se vaya formando y que a través de nosotros la gloria de Dios se vea. El que nos ha elegido, aquel que nos tomó como soldado, nos ha elegido para ser soldados del Señor Jesucristo, hermano. Por eso se llama, uno de los nombres que más se usa en la Biblia es Jehová de los ejércitos. Versículo 5. También el que lucha como atleta. También. En el original no está la palabra atleta, ¿no? Pero por inferencia se da que es atleta. También el que compite, el que contienda, el que lucha, el que se esfuerza. Mano, en este tiempo, por ejemplo, los trabajos son altamente competitivos. Tú no compites en los trabajos porque tú quieres competir, porque prácticamente si no te pones al nivel, si tú no te vas permanentemente renovando, permanentemente capacitando, ya no es como hace 40, 50, 60, 70 años atrás, que un profesional salía y ahí se quedaba. No, hermano, ahora toda profesión, toda carrera es permanentemente capacitación, capacitación, capacitación. Antes cada 8 años se renovaban los conocimientos, ahora creo que cada año hay una renovación increíble de conocimientos, de cosas increíbles que hay. Uno se queda anonadado de las cosas que hay, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, a una hermana de José Galo le han hecho un análisis, se llama, de cateterismo, ¿no? Que meten un sistema y que llega hasta el corazón, que son como unas mangueritas, ¿no? Micro, y llega hasta el corazón para ver cómo está el corazón. Increíble, ¿no? Cómo avanzó la ciencia, ¿no? Que te meten por acá, por la ingle, y ahí van metiendo, y llega hasta, y se mete dentro de tu corazón y van mirando cómo está tu corazón, dónde está el problema, mire. ¿Quién le ha hecho eso? Hombres que se han esforzado, hombres que no se han quedado satisfechos, hombres que tienen que competir ¿contra quién? Contra la muerte, contra las enfermedades, la ciencia, combatiendo ¿contra quién? Contra la muerte, contra las enfermedades, contra las epidemias, ¿no? Esta vacuna, por ejemplo, que es un nuevo sistema de vacuna, la inventora fue, creo, no sé, de Europa, creo que es
de un país de los excomunistas, y que ella, dentro de su sistema y su método, se dio cuenta que había una forma de poder curar enfermedades, y nadie le hacía caso. Se unió con un científico que era de renombre, y el científico más o menos entendía, y cuando llegó la epidemia del COVID, dijeron, vamos a usar lo que están diciendo estos científicos, y usaron, y ahí está la vacuna. Para muchos no valía, para muchos aún ella hasta creo la despidieron de un trabajo y nadie la quería, hermano, nadie la quería, pero ella seguía compitiendo, ella seguía creyendo. Hermano, te pueden votar, te pueden hasta expulsar de un lugar por discipular correctamente, por hacer conforme a Dios, pero tú no te rindas, como Pablo. A Pablo, hermano, lo apedreaban, a Pablo no lo soportaban, los judaizantes iban detrás de Pablo, le seguían el paso, le respiraban la nuca, hermano. Un día en Listra lo apedrearon y Dios lo levantó ahí prácticamente de los muertos. Y después lo perseguían, por eso que Pablo, en Efesios quisieron matarlo. Tuvieron que sacarlo a Pablo. Pablo dejaba de competir. No, él seguía compitiendo, hermano. Él seguía luchando como buen atleta, porque él tenía una meta que llegar. Y acá en este epístola le decía, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Hermano, tú y yo vamos a acabar esta carrera. Joven, tú puedes hacer brillante. Puedes llegar, como vuelvo a repetir, yo se lo digo porque yo lo he experimentado. Cuando yo trabajaba en una empresa, me entregaron una empresa en caos, totalmente, hermano. Yo lo único que hacía era orar. Orar y pedirle al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cada día, hermano. Y yo veía la gloria de Dios. Dirigía esa empresa. Era Dios. Dios es, hermano, Dios está en todo lugar. Y el discipulado es para eso también. Es para eso. Necesitamos discípulos que Dios sea protagonista a través de ustedes. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legalmente, sino lucha correctamente, sino lucha conforme a las normas establecidas en la competencia. Y cuánto más, si no luchamos correctamente en este caminar, si no aplicamos las normas de la palabra de Dios y le pedimos al Señor que Él haga la obra, vamos a ser como Jacob, ¿no? Que vamos a creer los vivos, como hay muchos jacobinos, a veces nosotros somos como Jacob, y el Señor nos va, ya está bien, ya lograste, 20 años más, a ver, 20 años ahí, 20 años, ¿cuántos años tuvo ahí Jacob con su suegro Labán, que era, Jacob era bravo, el suegro lo superó, ¿no? Y después dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, el agricultor para participar de los frutos, para trabajar de los beneficios, de las ganancias, debe trabajar primero, debe trabajar en primer lugar. Hermano, nosotros estamos llamados a trabajar. Ninguno que está aquí puede ser un vago, ¿me entiende? Esperando que se va a su casa, porque mami y papi traen la comida, tienen 20, 25, 30, 40 años y esperando que papi y mami le traigan la comida. No, eso no, eso es pecado. Dios nos ha hecho semejantes a Él. Él trabaja. Y aquí Pablo usa un agricultor. Un agricultor, no usa un minero, usa un agricultor. ¿Tú has visto que un agricultor deja de trabajar algún día? No, hermano, todos los días trabaja. Si no, no estaríamos acá nosotros. Hoy día se ha comido arroz, se ha fideos. Se ha comido arroz el agricultor. Se ha comido fideos, trigo, alguien produjo, ¿me entiendes? Cualquier cosa que tú usas ahí, la gran mayoría de las cosas que tú has comido, un agricultor ha tenido que intervenir. Pero ¿sabes algo más importante? Algo más importante que un atleta, que un soldado y que un agricultor es un discípulo. Porque tú formas para la vida eterna. Si tú eres discipulado, estás siendo formado para la vida eterna, para permanecer en la vida eterna y creer en Dios para ganar a otros que también puedan ser alimentados por la palabra de Dios. Por eso tenemos que esforzarnos. Y al final Pablo termina, considera lo que digo, dice. Date cuenta
Date cuenta, le está diciendo Pablo. Piensa, entiende, aplica tu esfuerzo mental necesario para llegar a estas conclusiones, a lo que te he dicho, que primero te tienes que esforzar en la gracia. Primero, esfuérzate en la gracia. En segundo lugar, busca a hombres idóneos, aptos, que tú le puedas encargar y que puedan rendir cuenta para que también ellos puedan enseñar a otros y esos otros que son enseñados también enseñen a otros. Ese es el tema que está diciendo Pablo. ¿Sabes una cosa, Timoteo? También te digo que así como te esfuerzas en la gracia, también vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuanto más te esfuerces, van a haber momentos de sufrimiento, de penalidades. Pero sabes una cosa, no te vayas al mundo. No te enredes con las cosas de este mundo. Tú agrada a aquel que te tomó por soldado. Tú agrada a aquel que te ha llamado y te ha discipulado. Y Él quiere que tú discipulas. A través de ti, Él quiere discipular a muchas personas más. Y sabes una cosa, lucha legalmente, porque vas a tener una corona de la vida eterna. Tú lucha. No te rindas. Y trabaja. Es lo que dice el labrador que hace, trabaja. El labrador siempre trabaja. Todo trabajo va a tener su fruto. Todo esfuerzo va a tener su fruto. Considera lo que digo, Timoteo, y el Señor te dé comprensión. El Señor te haga comprender, el Señor te dé entendimiento, el Señor te dé discernimiento de estas cosas que te estoy diciendo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo lo que es el discipulado, en ser discípulo y en discipular, en esforzarte en la gracia, en buscar hombres aptos y esos enseñen a otros y esos otros a otros. Pero sabes, vas a sufrir, entiende, vas a sufrir por causa mía. Tú eres el Señor, ahora ya no está Pablo, ahora está Jesucristo contigo. Y no te enredes en nada de este mundo. Enrédate conmigo, agrádame a mí, lo dice el Señor. Y también lucha como atleta. Lucha, no hagas trampa. Lucha legítimamente, acepta el proceso de Dios, Y en último lugar, trabaja en las cosas de Dios, trabaja en todo momento, trabaja. Si quieres lograr algo, trabaja. Si quieres lograr algo en lo natural, en lo espiritual, trabaja. Considera lo que digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento. Y pídele al Señor que te haga procesar las cosas uno por uno. Cuando dice en todo es que vaya cosa por cosa, parte por parte, pero después considera todo en general. Eso es lo que está diciendo. El Señor te dé entendimiento en todo. Esa palabra en todo significa eso, que tú tienes que analizar por parte y después el todo. Para que entiendas qué cosa es esta gran verdad, este discipulado que es tan poderoso, que es tan glorioso, que Dios quiere que tú y yo seamos discípulos auténticos de Él y veremos su gloria. Cuando lleguemos al cielo y estemos en la presencia del Señor, podrás ver los discípulos, podrás ver a tu discipulador, a las personas que influenciaron en tu vida, que gracias a Dios por ello tú has sido formado como discípulo, y también tú verás aquellos que tú has influenciado a otros y se han salvado y se han convertido y tienen la vida eterna. ¿Quieres eso? Cuando llegues arriba al cielo, lo va a hacer el Señor, ¿me entiendes? Si te esfuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Padre, haznos entender que hay que esforzarnos en la gracia, que tú nos has dado todo lo que necesitamos, todo. No nos falta nada, Señor, para crecer en la gracia. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que tomar esa parte que estamos luchando, lo que más nos cuesta, esas cosas que nos está costando salir. Tenemos que esforzarnos y pedirte a ti, suplicarte, rogarte, implorarte que ese esfuerzo, que ese poder tuyo venga y nos venza a nosotros mismos y salgamos de esta quietud, de este estado de confort
Señor, porque somos jóvenes, dile, somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante, si es que a ti tú lo has determinado y tú quieres ser protagonistas a través de nosotros con la palabra trascendente, con tu palabra que es trascendente, pero esa palabra tenemos que apropiarnos de esta palabra, memorizándola, entendiéndola, Señor, meditando en ella de día y de noche, Señor, y tomando, Señor, y cada oración que hagamos tiene que ser conforme a tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo es el que nos hace entender tu palabra, Señor amado, y cada decisión que tomamos tiene que ser con el poder de tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos entender. Oh, Señor, ayúdanos, toma control de nosotros, te entregamos nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo para que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, con nosotros. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios.